Donald Trump acaba de dar una de las entrevistas más desquiciadas de las últimas semanas y mira que hay competencia. Ha sido concretamente en Fox News, que es precisamente la misma cadena en la que hace unos pocos días dijo esto, que iban a hacerse con el control del estrecho de Hormuz y que además iban a ponerle un 20% de aranceles, un peaje para todo lo que pasara por ahí. Puso además un tuit en sus redes sociales diciendo: vamos a ser los defensores del estrecho, los ángeles guardianes, cobraremos un 20% de todo lo que pase por ahí actuando como piratas. Bueno, pues agárrate, porque resulta que delante de todo el mundo, delante de las cámaras, dice, un día después de anunciar esa tarifa, esos aranceles, ese peaje, que no creo que nadie deba cobrar una tarifa por pasar por el estrecho. ¿Pero en qué quedamos? Pedazo de Bueno, en fin, escuchadlo, porque esto es de absolutos locos. Dice lo siguiente. Bueno, me gusta porque no creo que nadie deba cobrar una tarifa por el estrecho, por cualquier otra cosa relacionada con el estrecho, en términos de otras secciones del mundo. No creo que nadie debe estar realmente en esa posición. Pero nosotros lo estábamos haciendo como un reembolso. Los estados del Golfo van a invertir una enorme cantidad de dinero en los Estados Unidos y eso ha sido muy satisfactorio para mí. Creo que en realidad es mucho mejor. Con esta sola frase ha dejado claro que la presidencia de este tipo no tiene maldito sentido. 24 horas antes dices que pondrás un arancel del 20%, 24 horas después te desdices y dices que no, que realmente lo que van a hacer los países del Golfo va a ser una inversión millonaria en los Estados Unidos para, dice, reembolsar. ¿Reembolsar qué? Bueno, dice que es por la protección que los Estados Unidos ha dado a esos países frente a Irán. Sabéis perfectamente que primero el estrecho de Hormuz no estaba cerrado antes de que Donald Trump junto con Netanyahu bombardease Irán y que segundo, los que han perdido más han sido esos mismos países del Golfo, no los Estados Unidos. Bueno, sí, los Estados Unidos han perdido bastante porque se han gastado cientos de miles de millones en esta guerra absurda que no ha ido a ningún lado, pero la decidieron ellos. Los países del Golfo, sin decidirlo, simplemente por ser aliados de los Estados Unidos, han tenido que ver cómo su territorio ha sido bombardeado y ha sido objetivo militar por parte de Irán simplemente porque las bases militares de los Estados Unidos estaban en sus países. Han visto cómo bombardeaban sus ciudades, básicamente por estar del lado de Donald Trump. Y ahora, además, dice Donald Trump que nos tienen que reembolsar por lo que hemos gastado ahí, van a hacer unas grandes inversiones. El guardián del estrecho de Hormuz, de un día para otro, cambia completamente y dice una cosa absolutamente distinta. De verdad, si alguien piensa que esto es estar en sus cabales y que una persona así puede estar al frente de la que se supone que es primera potencia del mundo, es que está bastante, pero bastante equivocado. Porque además aquí hay una cosa que no van a reconocer, pero que es lo que hay, porque nada más decir esa chorrada histórica, que además la dijo, mira, tengo aquí la entrevista también en Fox News, después de poner el tweet, salió en una llamada telefónica en Fox. Me encanta cuando llama a la televisión porque le ponen on the phone, Donald Trump, el 47% de los Estados Unidos. No puede ni salir en cámara en escena rueda de prensa normal. Llama por el teléfono al programa para decir lo suyo. Y es básicamente porque se dio cuenta que no podía hacer eso de poner un arancel, de ser el guardián del estrecho de Hormuz, porque la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, nada más salir Donald Trump a decir esta tontería, dijo literalmente que no existe base legal para imponer peajes obligatorios en un estrecho natural, a diferencia de en un canal artificial. O sea, como el canal de Suez o el canal de Panamá, ahí sí se puede cobrar un peaje. En un canal natural, no, bueno, lo puedes hacer, pero entonces te conviertes en una especie de pirata. Además, el Reino Unido se opuso formalmente. Muchos de los aliados en la OTAN dijeron exactamente lo mismo, que no tenía sentido. Y según reveló la cadena CNN, aunque Donald Trump dirá que esto eran fake news y comunistas, etc., dentro de la propia Casa Blanca cundió el pánico porque asesores que llevaban meses advirtiendo a Donald Trump de que no se podía seguir ese camino volvieron a decírselo y dijeron, y es que además los monarcas del Golfo Pérsico están absolutamente locos ahora mismo diciendo, ¿pero cómo nos va a hacer Donald Trump esto? Y entonces en apenas 24 horas tuvo que recular, tuvo que decir, no, verás, al final vamos a hacer otra cosa, van a invertir dinero en nuestro país. Es que es una cosa ridícula, es ridículo tras ridículo hasta, no sé, llegará algún momento el ridículo final viendo lo que ocurre en las próximas elecciones en noviembre, pero no penséis que esto llega hasta aquí porque entonces llega otra pregunta que le hace aquí el periodista, empiezan a hablar sobre ¿qué es lo que va a pasar con Irán durante las próximas semanas? Y Donald Trump dice lo siguiente. Bueno, primero la pregunta del periodista. ¿Está considerando atacar algunos lugares energéticos, otros lugares? Y dice, bueno,
dejaré los objetivos energéticos, es decir, atacar las infraestructuras energéticas, que al fin y al cabo lo que hacen daño es a la población civil, que se queda sin electricidad, los hospitales sin luz, etcétera. Pero bueno, para el final, dice. Pero al final alcanzaremos los objetivos de energía, sí. Pero esta noche vamos a darle muy fuerte, vamos a darle una paliza mañana por la noche. Vamos a golpearles muy fuerte la noche siguiente y luego la semana que viene se pondrá realmente mal para ellos porque la semana que viene vienen las power plants, las centrales eléctricas. La semana que viene toca hablar de puentes también. Vamos a inutilizar todas sus centrales eléctricas. Vamos a derribar todos sus puentes, a menos que se sienten en la mesa a negociar, que es exactamente lo que ya habían hecho porque habían firmado un memorando de entendimiento, un memorando de paz en el que se supone que esto ya estaba negociado. Pero Donald Trump una vez más vuelve a salir en público a decir no, vamos a golpearles muy fuerte, van a llorar, vamos a destruir un montón de infraestructuras que lo está reconociendo son civiles. Golpear puentes en un país en el que ni siquiera te está invadiendo a ti, yo qué sé, si dijeses, bueno, voy a golpear este puente porque por ese puente vienen tropas que van a entrar en mi país y me van a invadir. No, nadie va a invadir los Estados Unidos. Lo que está haciendo es golpear infraestructura civil, lo cual es un crimen de guerra. Y además lo está diciendo literalmente, abiertamente, en público. Voy a cometer crímenes de guerra contra la población civil y no me importa lo más mínimo. Bueno, entonces el periodista de Fox News, este hombre, le pregunta directamente si tiene intención de tomar la isla de Karg, que es el lugar donde se gestiona la mayor parte de infraestructura energética y de exportaciones de Irán. ¿Tienes intención de tomar Irán? La isla de Karg, dice. Bueno, no te voy a decir que no porque sonaría tonto, ¿verdad? Pero estaría bien aceptar estos titulares, aunque sea una tontería, pero te voy a hablar de la isla de Karg. ¿Estás descartando o no una operación en el terreno? Y dice, bueno, te diría que no, pero si yo pensara que es apropiado, a veces sí que se necesita una campaña sobre el terreno. Pero tenemos otras personas que harán la campaña por el terreno por nosotros. No sé si se refiere que habrá otros países que luchen por él, no sé a qué se refiere. Pero bueno, ya hemos dado a la isla de Karg 2 veces, incluso 3. Les dije, golpea a todos menos el petróleo. Deja esa pequeña área, no toques el petróleo, pero lo demás sí. Porque no quiero... Es lo que respecta a la economía mundial. Ya sabes, es una parte importante de la economía mundial. Es que es realmente difícil ver lo que está diciendo este tipo, porque es que dice cosas incoherentes constantemente. Pero creo que es poco probable que entremos con personas. Respecto a tomarlos, si los degradamos lo suficiente y lo suficiente profundo, yo lo haría. En fin, es que no se entiende un carajo de lo que dice este hombre. Es una cosa espectacular. Va balbuceando frases inconexas, incoherentes. Dice, no, lo haría, no lo haría. A veces hay que hacerlo, pero lo harán otros por mí. ¿Qué carajo es esto? Generaría titulares si lo hago. Pues claro que generaría titulares. Le vuelve a preguntar el periodista que si estos ataques, si fracasan o no consigue lo que él quiere, que es que se sienten a negociar, si invadiría o no invadiría, y dice, diría que no, no sé si es apropiado, y no se entiende un carajo de lo que está diciendo. Pero es que la única opción que tiene ahora mismo los Estados Unidos para acabar con esta guerra sería invadir por terreno, meter militares ahí, porque si no, el régimen no va a caer, que es lo que se supone que pretendían. Pero al mismo tiempo, si meten militares ahí, la opinión pública de los Estados Unidos, si ya es radicalmente desfavorable a esta guerra, ya sería absolutamente desquiciante para la población general y lo reventarían en las próximas elecciones. Así que no puede ni ganar esta guerra porque no puede meter a los militares, y en el caso de que los metiese todavía perdería más, porque ganando la guerra en el extranjero perdería su propia guerra en casa y perdería la presidencia. Entonces no sabe qué hacer. No sabe qué carajo hacer. Por eso lo que tiene, la única posibilidad es pues, seguir diciendo chorradas. Aquí también, atención a esto. Se ha reanudado la guerra, entonces podemos decir. Dice, bueno, podemos definirlo como uno quiera, pero sin duda le estamos dando una paliza. Hay que darles una paliza. Le estamos golpeando muy fuerte. Estamos visitando todo lo que tienen en la costa, a lo largo del paseo marítimo, dice. Y, ¿sabes? Si miras el estrecho de Hormuz, ahora nos está resultando difícil encontrar donde tienen algo. Tenemos que detenerlo, tenemos que mantenerlo abierto. Pensaba cobrar una tarifa, un peaje,
They spend a lot of money in the United States. pero ahora es mejor que gasten mucho dinero en los Estados Unidos, I don't like the idea of a fee lo cual francamente es mejor porque no me gusta la idea de cobrar una tarifa. because other Tiene que seguir siendo gratuito, same thing. porque de lo contrario otros harán lo mismo. Tremendous progress. Pero creo que hemos logrado un tremendo progreso. Aquí mismo reconociendo una vez más que todo lo que habían dicho que iba a hacer, ¿no? Cobrar un peaje, ser el guardián, el ángel guardián, un tuit larguísimo que puso con mayúsculas, como os decía, en 25 horas ya no sirve de absolutamente nada. Me da hasta bochorno, no sé, pensar que la palabra de un presidente de los Estados Unidos ya no quiere decir absolutamente nada. O sea, esto es todo mentira, es humo, se disuelve en el aire. Como un azucarillo en agua caliente, adiós. Dices una cosa tan importante como ¿qué vas a hacer con este chormuz? Y al día siguiente es toda la contraria y además dices, no, invertirán mucho dinero. Es mentira, nadie ha dicho que hay que invertir mucho dinero en los Estados Unidos. Solamente tú dijiste que ibas a invertir 300.000 millones de dólares en reconstruir Irán, en un documento que firmaste precisamente en Versalles, en Francia. El único documento que hay ahora firmado con Irán es ese, un memorándum de entendimiento de paz, en el que iba a invertir eras tú, Estados Unidos, en Irán. Es que es... De verdad, me vuelve loco, me explota la cabeza ver que dice estas cosas y las contrarias y no pasa nada, no tiene consecuencias. Hay gente que todavía se atreve a decir, no, es un gran líder. ¿Un gran líder de qué? O sea, ¿qué es esa gran cosa que está liderando este hombre? Continúa, ¿eh? Dicen, todo lo que dicen es una mentira, mienten. Nunca he visto nada igual refiriéndose a Irán. Dice el gran mentiroso. Atención. Wanted a nuclear weapon. Ellos querían un arma nuclear, dice. Wanted a nuclear weapon. Sabíamos que querían un arma nuclear. If they have a Si ellos tienen un arma nuclear, Israel no podría... Dice, mira, y le preguntan, pero ellos han dicho que no quieren una arma nuclear, ¿no? Dice, bueno, todo lo que dicen ellos es mentira, mienten. Nunca había visto nada igual. you would never discuss También salen y dicen the room for que nunca hemos hablado de temas nucleares entre nosotros. we discuss. Y eso es todo de lo que hemos hablado. Gotta say, Hablamos y not discussed. dijeron, no se habló de energía nuclear. Discussed. Y sí, se discutió. Nauseam. Hasta la saciedad se discutió. To Iban a tener un arma nuclear within 2 weeks, had we en 2 semanas. Si no hubiésemos destruido, two bombers, had we not si no their hubiésemos bombardeado sus instalaciones nucleares, another one will sus 3 instalaciones nucleares, now, as you know, y hay otro que estamos analizando ahora mismo, como ya saben. we're looking at pickaxe. Estamos, Some ahora dice otros sitios que están mirando para atacar. En fin, es que se va por otros temas. Es que es imposible seguir una entrevista de este hombre. Es una cosa desquiciante. Pero básicamente dice, no, sí que iban a tener un arma nuclear. Lo que pasa es que son unos mentirosos, solamente mienten. Dijo, ¿cómo se dice esto? La sartén al cazo, ¿no? Son los demás mentirosos. No tú que decías que ibas a poner un peaje y a las 24 horas dices que no, que mejor otra cosa diferente. Y en fin, terminó durante las intervenciones que tuvo ese día diciendo lo siguiente sobre lo que iba a anunciar. Dijo, voy a anunciar una cosa muy importante. Dice, big news. es una noticia muy importante, muy grande, muy grande. And our country has to shape. Y nuestro But that's país tiene que ponerse en forma. about the, Pero de eso vamos a hablar el jueves. it doesn't get bigger. No se hace Free and fair elections. más grande sin elecciones libres y justas. Sin eso no hay un país. Pero también hablaremos de otras cosas. Pero va a ser un anuncio muy importante. Esto es lo que acaba de decir Donald Trump, que después de decir 1000 locuras sobre la guerra, ha hecho un gran anuncio en el que, bueno, pues algunos están especulando que es posible que se vaya a hablar sobre alguna locura de elecciones. Mira, aquí de hecho hay un titular. Trump hablará sobre las elecciones en un discurso en horario estelar después de promover teorías conspirativas desacreditadas. Esta es la última noticia. El presidente Trump pronunciará un discurso en horario estelar, este es el horario de máxima audiencia. Según él, se centrará en las elecciones, lo que sugiere que podría retomar teorías conspirativas desacreditadas, esto lo publica Associated Press, sobre su derrota ante el demócrata Joe Biden en 2020. No me puedo creer que el tipo, después de todo lo que ha pasado y después de una guerra fracasada de la que no sabe cómo salir, se ponga de nuevo a hablar sobre las elecciones de 2020 y decir, no, pero yo gané a Joe Biden es un perdedor, que sí, señor. Ya le vimos hacer ese ridículo. ¿Por qué volver sobre esto en 2026? Si tiene que hablar de algún tipo de elecciones, que hable de las del 2026 y que entienda que esa ley que quiere aprobar, que se llama Safe America Act, la ley de salvar América, no se va a aprobar porque no tiene mayoría en el Senado de los Estados Unidos para intentar restringir el derecho al voto de la mayor parte de estadounidenses que no le quieren votar, cuando tu única alternativa para mantener el poder es evitar que la gente vote, es que tienes un verdadero problema. El discurso se produce, además, en un momento en el que ha intensificado sus llamados a los republicanos para que aprueben normas electorales federales más estrictas para las elecciones de mitad de mandato, es decir, para impedir que haya más gente que vote.
El presidente republicano se ha mostrado reservado sobre el contenido en su discurso del jueves a las 9 de la noche, programado en un momento en el que se enfrenta al fracaso del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. También afronta numerosos problemas internos, incluidos los recientes tiroteos mortales perpetrados por agentes del ICE, que ha vuelto a ejecutar a latinoamericanos en la calle, sin que tuviesen orden de detención ni nada. Veían un latino por la calle y decían: este me cuadra, en el que teníamos que detener, han dado un poco más de lo que debía y le pegamos 4 tiros y acabamos con su vida. En apenas una semana ha habido 2 así. ¿Qué es lo que tenían en común? Pues que hablaban en español, que eran de origen latinoamericano y ya está, pues suficiente, ¿no? Para Donald Trump, para acabar con ellos, para utilizar su servicio paramilitar del ICE para hacer ese tipo de criminalidades. Trump ya ha utilizado el poder del discurso presidencial en horario estelar, normalmente reservado para ocasiones importantes, para pronunciar discursos con una fuerte carga política, como uno en diciembre, en el que intentó culpar a los demócratas de la difícil situación económica, pero el discurso del jueves parece destinado a ir aún más lejos, aprovechando la ocasión para difundir mentiras electorales ante una audiencia de millones de personas, con el objetivo de impulsar las perspectivas republicanas antes de las elecciones de mitad de mandato, que amenazan con perjudicar a Donald Trump durante el resto de su mandato. Bueno, pues esto es la entrevista completa que ha habido, esta locura televisada en Fox News y en rueda de prensa. Que además esto del gran anuncio que voy a hacer sobre lo electoral, lo más gracioso, está subido por la Casa Blanca, estando al lado de una reunión con el primer ministro de Irak. Este es el primer ministro de Irak. Y de repente se pone a hablar de sus elecciones y que él ganó de verdad a Joe Biden. Es que es un delirio, esto no es normal. Amigos, esto no es normal. Y pues nada, mañana jueves por la noche lo veremos, por supuesto lo vamos a comentar aquí, veremos la locura que diga Donald Trump, pero un discurso que puede ser tan loco como peligroso, porque a mí no me preocupa que un señor de 80 años de color naranja diga locuras. A mí lo que me preocupa es que esas locuras tienen correspondencia con la realidad electoral y con lo que puede pasar después, y si puede robar las elecciones, fastidiar más la democracia y ir a por votantes que no le votan, sobre todo a latinoamericanos. Él puede decir locuras, pero las locuras que dicen tienen traslación en el mundo real. Un loco que ves por la calle que va gritando a las nubes, pues en fin, puede dar miedo, puede estar loco y ojalá le vaya mejor, pero el máximo perjudicado por eso pueden ser las nubes a las que grita, ¿sabes? Pero en el caso de que ese loco sea un presidente de los Estados Unidos, pues los perjudicados son las personas que pierden la vida en las calles de los Estados Unidos porque le pegan disparos, aquellos que pierden el derecho al voto, o países a miles de kilómetros de distancia de sus fronteras que de repente son invadidos o son bombardeados, en los que se gastan miles y miles de millones en guerras absurdas como lo que está pasando ahora mismo en Irán, o con aranceles y 1000 locuras distintas. O sea, entendámoslo. Cuando utilizo estos apelativos morales de que está loco, se le va la olla, pierde la cabeza y demás, podría ser una cosa simplemente morbosa de, joder, qué hombre más raro. En ese caso no me interesaría lo más mínimo, porque es un tipo excéntrico. Y anda que no hay tipos excéntricos. Si abres redes sociales tienes 200.000 tipos excéntricos. Algunos viven de ser excéntricos y hacer espectáculo. Pero es que este tipo no es un tipo que hace espectáculo, o no solo hace espectáculo, sino que se supone que gobierna el país más importante de los Estados Unidos. Y todo apunta a que mañana va a hablar, pues no solamente de las elecciones de noviembre, sino que volverá una vez más a las elecciones de 2020, que es una derrota que nunca ha aceptado y que constantemente, cada vez que tiene oportunidad, habla sobre ello. De hecho, el lunes, preguntado por el contenido del discurso que iba a dar también, que lo estaba anunciando, dijo que bueno, es una noticia muy grande, que no lo va a concretar del todo, que ya lo veremos, que lo dice el mismo hombre. Eso de sin elecciones libres y justas no hay un país, no hay Estados Unidos. El mismo hombre que lleva 6 años intentando convencer a su país de que sus propias elecciones no fueron libres ni justas, sin una sola prueba que lo sostenga, porque no hay una sola prueba que sostenga esa afirmación. Porque conviene escuchar de dónde viene esto. En 2016, por ejemplo, se negó a decir si aceptaría una derrota frente a Hillary Clinton cuando se enfrentó a ella. Y al ganar, lo que hizo fue pues reconocer el resultado porque le favorecía. Después resulta que en el 2020 tampoco dijo que aceptaría el resultado si Joe Biden le ganaba, y efectivamente, como ganó Joe Biden, dijo que no aceptaba el resultado y hizo todo aquel asunto del asalto al Capitolio, por el cual muchos tuvieron que entrar en prisión porque asaltaron literalmente la casa de la democracia estadounidense, el Capitolio, la sede de la soberanía nacional, una auténtica locura. Cuando Donald Trump volvió a ganar las elecciones en este 2024, resulta que una vez más no dijo si aceptaría o no aceptaría el resultado, pero lo aceptó porque ganó. ¿Y qué hizo inmediatamente nada más ganar? Indultar, perdonar presidencialmente a todas aquellas personas que habían acabado en prisión por haber asaltado el Capitolio cuando Donald Trump les dijo de asaltar el Capitolio. ¿Y ahora qué va a hacer en las próximas elecciones, amigos? Pues 1 más 1, 2. Si ya lo has hecho unas cuantas veces, ¿qué es lo más probable que vuelva a hacer? Pues ahí lo tenéis, amigos y amigas, sobre todo en un momento en el que además está mucho más contestado, mucho más polémico, mucho más loco, mucho más tarado
mucho más fuera de sí, como ahora mismo está, por desgracia, para Estados Unidos y para el mundo en general, Donald Trump, y además en un momento en el que cada vez hay más candidatos socialistas que están logrando buenas posiciones para las próximas elecciones de noviembre. En fin, veremos qué es lo que ocurre mañana, ya lo comentaremos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.